¿Cuál fue el mejor momento que has visto en el que el mundo real le dio una lección a un niño rico y mimado? Crecí siendo pobre en un vecindario rico. No del tipo de pobreza en que solo puedes permitirte unas vacaciones al año. Estoy hablando de ese tipo de pobreza donde tu estómago ruge durante el almuerzo y finges que es porque no quieres comer. El tipo donde tu madre trabaja 2 trabajos solo para mantener las luces encendidas y aún así tiene que decidir entre pagar el alquiler o la factura de la electricidad. Ahora, imagina intentar pasar por una escuela secundaria prestigiosa bajo esas condiciones. Esa era mi vida. Luego estaba Brad. Él era todo lo que yo no era, rico, popular y mimado. Pero Brad tenía un problema, era cruel, un niño rico y mimado. Brad no estaba contento solo con tener dinero. Tenía que presumirlo también. Su ropa era de diseñador, su auto era el último modelo de Maserati y su ego estaba por las nubes. Y a Brad le encantaba hacer que personas como yo se sintieran pequeñas. Te analizaba, buscando algo de lo que te sintieras inseguro y se aseguraba de que todos lo supieran. Y cuando descubrió que yo era pobre, no perdió tiempo en usar eso contra mí. Todos los días, mientras yo caminaba hacia la escuela, él me escupía y decía, tal vez algún día puedas trabajar para mi padre y permitirte un pase de autobús. Yo lo aguantaba porque realmente no quería empeorar la situación. Aunque odiaba a Brad, sus insultos eventualmente dejaron de afectarme. Dejé de importarme lo que decía, porque sabía que sus acciones eventualmente lo alcanzarían. En lugar de eso, comencé a concentrarme en mi futuro y en lo que podría hacer para nunca más tener que soportar lo que Brad me hacía pasar. Mientras Brad se dedicaba a salir de fiesta y a ligar con chicas, yo conseguí un trabajo a medio tiempo trabajando para el abuelo de Brad, el señor Harrison. El señor Harrison había hecho su fortuna desde cero y ahora controlaba la mayoría de las industrias en nuestra ciudad. No heredó nada, y aunque Brad era su descendiente, yo lo admiraba. Mi trabajo consistía en ayudar al señor Harrison con todo lo que necesitaba. Su salud había estado deteriorándose durante años, así que para cuando comencé, necesitaba cuidados constantes. El trabajo no era glamoroso, solo ayudarle con las comidas, medicinas y cuidados generales, además de atender la finca. Su familia no lo visitaba mucho, solo aparecían cuando querían dinero o favores. Brad, en particular, no se preocupaba lo más mínimo por la condición de su abuelo. Pero, después de un par de meses, Brad se enteró de que trabajaba para su abuelo y aprovechó la oportunidad. Empezó a publicar fotos de mí ayudando a su abuelo con subtítulos como, si necesitas a alguien para limpiar el trasero de tu abuelo, aquí está él, para eso es lo único que servirá. Luego me decía, tú limpias el trasero de mi abuelo, mientras yo heredo su fortuna. Yo simplemente lo ignoraba porque necesitaba el dinero, y me gustaba trabajar para el señor Harrison. No era como el resto de su familia. A pesar de su riqueza, era humilde. Sí, tenía una casa enorme, coches de lujo y todos los signos de riqueza, pero no los presumía como lo hacía Brad. De hecho, cuanto más trabajaba para él, más me daba cuenta de que su dinero no lo hacía feliz, y estaba muy solo. Con el tiempo, sin darme cuenta, me acerqué mucho al señor Harrison. Comenzó de manera casual, con pequeñas conversaciones mientras trabajaba. Me preguntaba sobre la escuela, mis planes para el futuro. Pero un día, me sorprendió con una pregunta directa, ¿cuál es tu mayor sueño, chico? Le dije que no lo sabía. No porque no tuviera sueños, sino porque sentía que estaban muy lejos de mí. Pero él seguía preguntando, así que finalmente me abrí. Le conté que me estaba enseñando a programar en mi tiempo libre y que estaba aprendiendo sobre inversiones porque no quería quedar atrapado en el ciclo de pobreza en el que mi familia siempre había estado. Quería algo más para mi futuro. Incluso le conté cómo ya estaba empezando a ganar algo de dinero extra en línea, unos $1,000 al mes. Él me escuchó atentamente y luego me dijo que estaba orgulloso de mí, que en poco tiempo haría algo grande de mi vida. Entonces, una tarde, mientras terminaba mi día de trabajo, el señor Harrison me hizo sentar y me dijo algo que nunca olvidaré, sabes, mi familia no me habla a menos que necesiten dinero, solo me ven como un talonario de cheques. Es solitario. He pasado toda mi vida construyendo algo, pero las personas más cercanas a mí solo se preocupan por mi dinero, no por mí. Ojalá tuvieran la ambición que tú tienes. Estás haciendo las cosas de la manera correcta, aprendiendo y construyendo algo para ti mismo.
No supe qué decir. Me resultó extraño escuchar eso de un hombre que lo tenía todo, pero sus palabras me marcaron. Y todo se derrumbó cuando, una semana después, el señor Harrison tuvo un ataque al corazón. Después de la muerte del señor Harrison, su funeral fue una ceremonia grandiosa, llena de invitados de la alta sociedad y llena de lujo, tal como él habría deseado. Aunque todos sabíamos que muchos de los presentes estaban allí solo por la expectativa de la herencia, yo, vestido con mi único traje prestado por un vecino para la ocasión, observaba los rostros de luto. El dolor de muchos parecía más superficial que real. Brad, en particular, parecía aburrido, como si solo estuviera esperando a que comenzara la parte interesante. Después del funeral, todos fuimos invitados a la lectura del testamento. Era el momento que la mayoría realmente estaba esperando. Yo no tenía ninguna expectativa de que el señor Harrison me hubiera dejado algo. Él tenía una familia, nietos y una vasta red de asociados que sin duda esperaban ser los herederos. Yo estaba allí principalmente por respeto, como alguien que lo había cuidado hasta el final. La sala estaba llena de familiares, abogados y personas que claramente querían asegurarse de que serían contempladas. Cuando el abogado del señor Harrison comenzó a leer el testamento, el ambiente se volvió tenso. Al principio, eran las palabras de siempre. Agradecía a todos los que habían estado a su lado y hablaba sobre sus logros y patrimonio. Pero luego la lectura tomó un giro inesperado. El señor Harrison expresó en vida que solo aquellos que demostraron verdadero respeto y afecto serían dignos de recibir su herencia. Dijo el abogado, mirando directamente a los familiares que hasta entonces sonreían con confianza. Brad y sus padres se miraron confundidos. Brad, en particular, no parecía entender lo que eso significaba. Su sonrisa de superioridad rápidamente comenzó a desvanecerse cuando el abogado continuó. Así que declaro que todos mis bienes, incluyendo propiedades, acciones y demás activos, sean destinados íntegramente a una sola persona, al joven que me dio alegría en mis últimos años y que demostró verdadera ambición y esfuerzo. Declaro que toda mi fortuna se deje para él, a mi fiel asistente Lucas. Silencio mortal llenó la sala por un momento. Nadie parecía capaz de procesar lo que acababa de ser dicho. Entonces comenzaron los murmullos que pronto se convirtieron en gritos y protestas. Brad se puso de pie inmediatamente tirando su silla. «Esto es ridículo. Él era solo un ayudante, no es nadie», gritó Brad, señalándome como si hubiera cometido un crimen. Pero el abogado ignoró los gritos de Brad y sacó un sobre de entre los papeles. Además, dijo con calma, el señor Harrison escribió una carta dirigida a la familia. Me gustaría leerla ahora. Mientras abría el sobre, todos guardaron silencio. El rostro de Brad estaba rojo de ira y sus padres parecían igualmente indignados. Querida familia, comenzó a leer el abogado, sé que esta decisión puede parecer injusta para muchos de ustedes, pero tomé esta decisión con total conciencia. Durante mi vida, dediqué todo para crear una fortuna que sostuviera a las generaciones siguientes. Pero lo que vi fue una familia que se alejó de mí, viéndome solo como un proveedor de recursos y no como un hombre con sentimientos. Ninguno de ustedes se preocupó por saber cómo estaba, ninguno de ustedes demostró verdadero afecto o respeto hacia mí. Solo Lucas se preocupó por mí como persona y por eso decidí que él debe ser el heredero de todo lo que construí. Sentí que el aire salía del ambiente. No sabía qué decir o cómo reaccionar. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, miradas de odio, envidia e incomprensión. Brad parecía a punto de explotar. Avanzó hacia el abogado gritando, «Esto es una broma. No puede ser que mi abuelo haya dejado todo para ese don nadie». El abogado mantuvo la calma. Esta fue la voluntad expresa del señor Harrison y cualquier intento de impugnar el testamento deberá hacerse en los tribunales. Pero sepan que la documentación está sólida y detallada. La madre de Brad comenzó a llorar y su padre enfurecido intentó fulminarme con la mirada. Sin embargo, permanecí en silencio, sin saber si debía defenderme o simplemente salir corriendo de ahí. La verdad es que el señor Harrison nunca me había mencionado que planeaba dejarme algo y mucho menos todo. Lo había cuidado porque me gustaba, porque estaba agradecido por la oportunidad de aprender de un hombre tan sabio, pero nunca imaginé que estuviera preparando algo así. En ese momento, me di cuenta de que mientras Brad y su familia estaban sumidos en la indignación y el shock, yo necesitaba ser el ejemplo de lo que el señor Harrison admiraba en mí. Tomé la palabra, intentando ser firme. Yo no esperaba nada de esto. Comencé, solo hice mi trabajo y cuidé del señor Harrison porque él fue una buena persona conmigo. Sé que esto es un gran shock para todos, pero prometo honrar su memoria y hacer buen uso de lo que él construyó. Pero mis palabras solo sirvieron para inflamar aún más.
Brad avanzó hacia mí y dos de los abogados tuvieron que detenerlo. Tú no mereces nada de esto. No sabes lo que es ser parte de esta familia, gritó, su voz quebrándose en ira y desesperación. Esto debía ser mío. Todo esto debía ser mío. El abogado me señaló para que saliera del recinto por un momento. Agradecido, salí al pasillo. Podía escuchar los gritos detrás de mí, el caos que se había instalado en la sala mientras la familia del señor Harrison se negaba a aceptar la realidad. En ese momento comprendí el verdadero peso de la responsabilidad que acababa de heredar. No se trataba solo de la riqueza, sino del legado de un hombre que vivió una vida significativa y que al final depositó su confianza en mí. En los días que siguieron, los medios empezaron a cubrir la historia. No era todos los días que un millonario dejaba su fortuna a un joven asistente y no a su propia familia. Fui abordado por periodistas e incluso por extraños que querían saber más sobre mi relación con el señor Harrison, y por qué había tomado esa decisión. Intenté evitar la atención tanto como pude, manteniéndome fuera de los reflectores y enfocándome en organizar todo lo que el señor Harrison me había dejado. La familia del señor Harrison intentó impugnar el testamento, contrataron abogados, hicieron campañas en los medios y me difamaron públicamente. Brad, en particular, no dejaba de intentar descalificar mi legitimidad como heredero, alegando que había manipulado a su abuelo y que era un interesado, aunque no había pruebas. Sus palabras ganaron espacio en los medios por un tiempo, pero las evidencias a favor de mi integridad eran fuertes. El señor Harrison había sido muy claro en su testamento y en las cartas anexadas a él. Eventualmente, con todos los intentos legales fallidos, la familia tuvo que aceptar. Perdieron la batalla judicial sin un centavo de la fortuna que esperaban. Se vieron obligados a reducir drásticamente su estilo de vida. Brad perdió el Maserati y la mansión donde vivía con sus padres tuvo que ser vendida para pagar deudas. Y supe que terminó asistiendo a una universidad menos prestigiosa de lo que había planeado, ya que el dinero no era suficiente. Yo, por otro lado, seguí los consejos del señor Harrison. Mantuve al equipo que cuidaba sus empresas, invertí parte de los recursos y continué aprendiendo. Creé una fundación en nombre del señor Harrison para ayudar a jóvenes de bajos recursos a alcanzar sus sueños, tal como él me ayudó. Aunque había heredado mucho más de lo que jamás había soñado, mi objetivo era honrar su legado y garantizar que esa riqueza pudiera marcar la diferencia para muchos otros, además de mí. Brad nunca me perdonó. En los pocos encuentros que tuvimos desde entonces, me miraba con odio y desprecio, pero ya no me preocupaba por eso. Sabía que el señor Harrison me había elegido por una razón y que mientras siguiera siendo fiel a mis valores y honrara su legado, nada de lo que Brad hiciera podría afectarme. Al final, la mayor venganza contra Brad fue simple, yo estaba viviendo una vida con propósito, mientras que él, despojado de su privilegio, tuvo que finalmente enfrentar la realidad y encontrar su propio camino sin la red de seguridad de la fortuna familiar. La vida de hecho le había dado a Brad una dosis de lo que tanto despreciaba en los demás y esta vez no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Los años pasaron y seguí los consejos del señor Harrison al pie de la letra. Mantuve las empresas funcionando, reinvertí en nuevos proyectos y, sobre todo, me concentré en ayudar a otras personas que como yo necesitaban una oportunidad. La fundación que creé en nombre del señor Harrison prosperó, ayudando a jóvenes a desarrollar habilidades y tener acceso a oportunidades que antes parecían imposibles. El legado de Harrison no era solo financiero, era humano, y yo estaba decidido a honrarlo. Mientras yo maduraba y crecía financieramente, la situación de la familia de Brad continuaba deteriorándose. Vendieron la mansión y el estilo de vida extravagante al que estaban acostumbrados desapareció. Brad, que antes conducía un Maserati y tenía acceso a todos los lujos, ahora enfrentaba la realidad sin la red de seguridad de la fortuna familiar. Tuvo que empezar a trabajar, algo que nunca había imaginado. Un día, para mi sorpresa, Brad apareció en la empresa. Estaba diferente. La mirada arrogante había desaparecido, sustituida por una expresión de cansancio y tal vez arrepentimiento. Me pidió hablar conmigo. Cuando se sentó en mi oficina, hubo un momento de silencio incómodo. Finalmente rompió el silencio y dijo, Lucas, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice en el pasado estuvo mal y que no merezco nada, pero necesito trabajo. Mi familia ya no tiene nada y necesito mantener a mis padres. Lo miré y una parte de mí quería decir no. Quería recordarle todas las veces que me humilló y como nunca mostró ninguna, pero otra parte de mí, la parte que el señor Harrison ayudó a formar, sabía que ese no era el camino. Aprendí mucho sobre la humanidad con él y eso significaba que no debía rebajarme al nivel de la venganza infantil. Era hora de mostrarle a Brad el tipo de madurez que él nunca tuvo. Te voy a dar una oportunidad, Brad, respondí calmadamente.
Pero debes saber que aquí las cosas son diferentes. Voy a ser riguroso contigo y espero que estés preparado para trabajar de verdad. No habrá privilegios. Brad sintió claramente sorprendido y tal vez incluso algo aliviado. Empezó a trabajar para mí en un puesto básico, muy por debajo de lo que alguien de su origen esperaría. Era el tipo de trabajo que requería esfuerzo, atención a los detalles y, sobre todo, humildad. Lo traté como trataría a cualquier otro empleado, con rigor pero de manera justa. Tuvo que aprender a ganarse la vida, a llegar temprano, a cumplir metas y a adaptarse a las expectativas de alguien que ya no lo veía como el heredero de una fortuna. Al principio, Brad tuvo muchas dificultades. No era fácil para alguien que había vivido siempre en la cima de la pirámide social lidiar con tareas que consideraba mundanas. Hubo días en los que cometió errores y tuve que llamarlo para corregirlo de forma firme, pero con el tiempo comencé a notar un cambio. Estaba más enfocado, más dispuesto a aprender, y poco a poco, empezó a mostrar gratitud por la oportunidad. Después de un tiempo, empezamos a hablar más. Esas conversaciones eran diferentes a las de nuestra juventud, en las que él se empeñaba en humillarme. Ahora hablábamos de la vida, de nuestros sueños y, sobre todo, de los errores del pasado. Brad confesó cuánto se arrepentía de la forma en que me trató y cómo la vida le había dado una dura lección. Dijo que nunca imaginó perderlo todo y que esa pérdida fue lo que lo hizo darse cuenta de lo superficial y vacío que había sido su estilo de vida anterior. Yo le compartí cómo el señor Harrison había sido una enorme influencia para mí. Él no solo me enseñó sobre finanzas, Brad le dije, me enseñó a ser humano, a tratar a las personas con respeto independientemente de quienes fueran o cuánto tuvieran en el banco. Por eso te estoy dando esta oportunidad, porque creo que tú también puedes aprender eso. Con los años, Brad creció en el trabajo. Se convirtió en uno de mis gerentes, alguien en quien podía confiar. Nunca llegó a tener tanto dinero como yo, pero aprendió a valerse por sí mismo. Sobre todo, encontró dignidad en el trabajo. Hoy es un hombre responsable, alguien que ya no depende de la riqueza de sus padres y que ha construido algo por sí mismo. También nos convertimos en grandes amigos. Teníamos la misma edad, pero nuestras trayectorias habían sido tan diferentes. Yo había aprendido a luchar desde joven, mientras que Brad tuvo que aprender a caer y levantarse. De alguna manera, nos ayudamos mutuamente. Yo le enseñé el valor del esfuerzo y la humildad, y me mostró que las personas pueden cambiar siempre y cuando tengan la oportunidad adecuada y la voluntad de mejorar. Una vez, durante una conversación, Brad me agradeció, Lucas, sé que fui un idiota y que no merecía la oportunidad que me diste. Pero fuiste lo suficientemente maduro para ver más allá de eso y me diste la oportunidad de ser mejor. Nunca podré agradecerte lo suficiente por eso. Solo sonreí. Fue lo que el señor Harrison habría hecho. Él creía en las segundas oportunidades y yo también creo. Hoy, a pesar de tener historias diferentes y estar en posiciones financieras distintas, somos grandes amigos. Trabajamos juntos en proyectos que benefician a la comunidad, ayudando a jóvenes que como yo alguna vez necesitan una oportunidad para cambiar sus vidas. El señor Harrison, además de enseñarme sobre finanzas, me enseñó lo que realmente significa ser humano y ahora tanto Brad como yo intentamos honrar eso cada día de la mejor manera posible.